yo puedo experimentar sentimientos elevados y puros and I'm able to identify, y puedo identificar, discover my own root sanskar, descubrir mi propia sanskara raíz de ser altruista, because I know porque yo sé to have generous heart, cómo tener un corazón generoso, sentimientos ilimitados, feelings of love and care for everyone sentimientos de amor y cuidado para is todos. my nature. Esa es mi naturaleza. Before I would think, it's just my habit. Antes de pensar en mi hábito o mi forma de pensar, That I care for everyone. que yo cuido de todos. Care for nature, Cuido la naturaleza, care for all the people, cuido de todas las personas, care for everything. cuido todo. And I won't destroy, Y no destruiré ni desperdicio nada. and there is always feeling of Y siempre hay el sentimiento de abundancia, generosity, generosidad, feelings to share. sentimientos que compartir. So I could feel Yo puedo sentir, podría sentir thinking or the habits que mi naturaleza, mi pensar, los of hábitos caring for all de cuidar de todos is coming from my roots and scars of being vienen altruistic. de mi sanskara raíz de ser altruista. And once in a while, the acquired sanskar De vez en cuando to look at others of what they're doing hay la sanskara de ver a los demás que están haciendo can reduce, affect the energy, y puede reducir la energía, el efecto, and then my capacity reduces. y mi capacidad se reduce. But when I'm connected with my root sanskar, Pero cuando estoy en conexión con mi sanskara altruista, mi sanskara raíz de ser altruista, tengo una capacidad ilimitada, very happy, muy feliz always pleasant and loveful with everyone. y siempre agradable y amorosa con todos. So as I follow the footsteps of each root Al sanskar seguir of Brahma, entonces las huellas de las sanskaras raíz de Baba, de Brahma Baba, I feel very yo me siento muy happy, contented, feliz and very close to Baba. y muy cercana a Baba. Remembrance Baba is more natural. El recuerdo de Baba es más natural, consistente y puedo sentir la presencia de Baba. So I'm finding it useful Entonces to identify my root sanskars es útil identificar mis sanskaras raíz
y instill more and more voy a llenarme más y más y para hacerlas emerger. whatever is lacking in me, Entonces lo que sea que haga falta en I mí, will be able to become that. yo seré capaz de volverme eso. So I take every step, Entonces every doy steps of Brahma Baba. cada paso sobre las huellas de Brahma Baba. No, I take Drishti from Baba. Ahora tomo drishti de Baba. Om Shanti. Om Shanti. We all are feeling very happy, Todos very close to estamos Baba. sintiéndonos muy felices, muy cercanos a Baba, About al pensar acerca the de root sanskars of Brahma Baba, las sanskaras raíz de Brahma Baba y también root encontrando sanskars within us. sanskaras raíz en nosotros. And we are noticing Y estamos some notando traces of acquired algunas de sanskars. las trazas de las sanskaras adquiridas, But pero going deep into the al practice of ir reflection, profundamente en la práctica de la reflexión o escribir, this morning at Amrit Vela esta also, mañana en Amrit Vela también, what is emerging is more and more lo que va emergiendo más y más self-respect based on the es root sanskars. autorrespeto con base en mis sanskaras raíz. Is there anyone here who is ¿Hay alguien aquí not altruistic, que no sea who is altruista? selfish? ¿Alguien aquí que sea Is egoísta? there anyone who only thinks ¿Hay about alguien their own aquí self? que solo piensa en el propio I think ser? Baba is each Yo child creo que cada hijo de Baba we have been given unlimited family. se nos ha dado una Our familia thinking is ilimitada. always unlimited. Nuestro pensamiento siempre es ilimitado. I know that Yo sé que when I came to Baba, cuando vine a Baba going to Madhuban, y comencé a ir a Madhuban, was my first en visit. 1958 fue mi Loki primera was there, I visita went. con mi madre Loki, fui And y so I saw there is this yo big vi family of que hay esta 200 gran sisters. familia de 200 hermanos y They hermanas were y little bit out of touch from the world at that time because they had come estaban after un 14 poquito years of lejos tapasya. del mundo porque habían hecho 14 años de So I started tapasia. looking around in Entonces yo Yagya. empecé a ver alrededor en la yagya What are the needs of Yagya? cuáles son las necesidades de la yagya, las de las And I hermanas. had this gift of Y that I will shop big, always because in my yo big family we were an fui, extended family. éramos una familia muy So I grande, saw all of entonces them as my la extended familia family Loki. first, but I didn't know about Y yo most sabía of toda them. mi familia So then I ampliada, will pero think now entonces what yo I me get puse a for them pensar, ¿qué debo, on a qué big debo scale, obtener so para that everyone ellos? can get something Que cada uno profitable now, pueda obtener algo bueno. physically their needs. Físicamente había And I necesidades, saw entonces me di cuenta de cómo this sanskar of esta sanskara everyone should have de que everything. cada uno debe tener de todo, And anyone really y who belongs entonces to Yagya, cada uno que realmente pertenezca a la yagya thinking siempre that is piensa en una forma grande, así. anything you see, you say, oh, Cualquier cosa que this ustedes family, ven everyone dicen, should esto have. es bueno, todos deberían tener. And today I had Y such hoy deep tuve un feelings of sentimiento profundo, unos sentimientos looking at the root profundos, sanskar hermosos, accumulating al within ver Brahma
la samskara raíz de humildad de Brahma Baba. Y no podía pensar que hace 63 años, cuando yo fui a encontrarme con Baba, estaba en Gyan desde unos 2 años antes, pero cuando empecé a seguir todo, Baba me invitó a venir, a ir, y como todos sabemos que él en el mundo Lokik, su personalidad tenía esa dignidad, tenía mucha realeza y autoridad, y tenía la autoridad del autorrespeto, al reconocer que yo soy la verdad, yo soy un alma, que ahora todos tenemos también. Entonces, cuando llegué allá, se me asignó la habitación, tomé una ducha y luego, alrededor de las 10, tuvimos tiempo de ir a encontrarnos con Brahma Baba y Mama. Entonces yo entré y hay esta gran sala, el History Hall, y están estas sillas, o sí, como bancas, o no. Cuando Baba y Mama entraron, se nos pidió que nos sentáramos y se nos dijo que nos sentáramos en el suelo, y había un poquito había un almohadón, y ambos entraron y se sentaron frente a nosotros. Yo no podía creerlo porque yo pensé, él estará en un trono o sentado en una cosa muy alta. Y entonces él hizo un contacto tan íntimo desde el inicio. Ellos solo tenían un pequeño almohadón, no muy grueso, muy delgadito. Y hoy, cuando estaba pensando en esa escena de estar yo sentada frente a Brahma Baba y Mama, me sentí tan afortunada, tan feliz. Estaba tan fresco en mi mente, como si fuera hoy, como si hoy me estuviera encontrando con ellos. Ambos nos dieron drishti con tanto amor, hablaron unos pocos momentos y luego nos dieron toli. Esos momentos están tan frescos en mi corazón hoy. Entonces, la humildad, el autorrespeto, la humildad es cómo haces sentir a los demás muy cercanos, íntimos, muy, muy parecidos a ti. Porque incluso si ellos se hubieran sentado un poquito más alto o en sillas, no, se sentaron en el suelo. Y yo, esos sentimientos con los que yo todavía tengo en este momento, es que son mis padres. Los padres pueden estar en un estado más elevado, pero no para los hijos. Para los hijos, ellos se mantienen muy cercanos. Y es ahí donde yo sentí su amor y respeto. Yo solo tenía 16 años, no es que era ya una persona grande, pero la forma en que ellos mostraron este amor y respeto, yo creo que nunca he experimentado eso en mi vida de nadie. Y también no es que Baba era joven, que la edad era joven, ¿no? Pero la forma en que él se sentó al frente en el suelo. Entonces, todo este
sentimiento de dar, closeness, love, care. de hacer sentir cercanía, amor, And cuidado. Y the way luego he la forma en que él moved around whole day, se movía por todas partes en el día. we had started some gardening. There was some fruits. There was this grape one. Habían comenzado el jardín, había So Baba will frutas. walk with the gardener, very old man. Y Baba caminaba con el jardinero, que era un hombre Baba looked mayor, at him, iba con él alrededor del all the jardín plants, y se trees. fijaba en todas las plantas, los árboles, las flores, las frutas. So authority was not in a Entonces, way. la autoridad no era en una forma, That means there was no no, trace of any ego. no había traza de ego, We call it Nirankari, lo completely llamamos Nirankari. there was this whole, anyone he was Había, with will feel con so cualquiera que él estuviera, se proud, so sentía proud tan of him. orgulloso por su realeza. In the same way, De la misma manera, incluso cuando 20 teníamos, of us or so, and there tal was vez some éramos unos picnic 20 y hacíamos sitting unos together, he will como also sit on the picnics floor with y us. nos sentábamos juntos, él también se sentaba con nosotros a comer. Because one of the important quality of humility is Una, simplicity. una cualidad de la humildad es la There was simplicidad, muy importante. nothing there No había which nada was ahí expensive or que decorative. fuera costoso, All have decorativo. seen Baba's room. Todos han visto la habitación de It's Baba. very clean, very Es good, muy very limpia, polite, but very simple. muy buena, pero muy simple, Because porque humility has this quality of la humildad simplicity. tiene esta cualidad de simplicidad And also everything very clean. y también todo muy limpio. You won't see anything extra around. Everything was No verán very, nada very extra clean. alrededor. Todo está donde debe estar. And very, very good feelings emerge. Y emergen muy, muy buenos I think many sentimientos. of you Yo have pienso que seen muchos de the ustedes original hut han visto la where after cabaña breakfast, original. or sometimes by 9 Después o'clock, Baba will go del there and desayuno, como a las 9, Baba iba y se sentaba ahí. eat breakfast there, or after breakfast, he will go there. Después del desayuno, Very simple él iba cabaña. ahí. Muy Now simple they la have made it cabaña. very nice Ahora bamboos and ya la han bamboo hecho muy bonita furnishing, con bambú, pero antes era muy, muy where he will simple. read the letters of children, Ahí leía las cartas de los hijos Bhagat's letters, y las sister, respondía junto con una Sandesh Dadi hermana. will sit with him. Sandeshia Dadi se sentaba con él. Ishu Dadi also used to write Ishu Dadi también solía in red escribir letter. Baba will con write with the tinta pen. roja. Él escribía con un So lápiz. whole lifestyle, Todo el estilo, la forma de vida, participating in every participando en project of cada Karma Yoga. proyecto de Karma Yoga. Before lunch, when we all have finished Antes lunch and about to eat, del almuerzo estábamos a punto he will de go to comer the Brahma kitchen, Bhojan. be with us, Él entraba a la cocina y estaba con to see nosotros, the well-being of the caminaba children. para ver que los hijos estuvieran bien. And when Y cuando Baba's children from different states start los coming, hijos de Baba de diferentes estados empezaron a llegar, Bombay de and Delhi, so many Bombay, souls from Gujarat start coming. y las almas de Gujarat So comenzaron a Sis llegar. quite inspired Entonces la by Sis Holy Dadi. se le dijo a la hermana, él le dijo a la hermana encargada de la cocina, And in the evening, necesitamos en el día chai y, so y they después woke up and they necesitamos heard khichdi. Baba told them Ah, y le dijeron a Baba la hermana de la also cocina y wants Baba escuchó eso y Baba dijo have entonces, chai during lunch. Baba también quiere Yes, Baba. tomar chai What's wrong? durante el You almuerzo. never drank it. No, no, Y I want entonces le to dijeron, drink. Baba, no, no te va bien, nunca lo tomas. Y dijo, Whatever sí, he was making quiero them tomar. comfortable.
Y así estaba haciendo a todos que se sintieran confortables, con mucho amor, haciendo que todos se sintieran confortables. Yo recuerdo que llevamos un grupo de 25 o 30 al inicio. Siempre fuimos en grupo. Cuando llegábamos, nos encontrábamos con mamá y baba, nos instalábamos en nuestras habitaciones y nos quedamos 5 días y después nos íbamos. Entonces se nos daban tareas porque no eran muchos, no había muchos jóvenes, había mucha gente mayor allá, daddies. Entonces teníamos que cocinar y Baba me decía a mí, me preguntaba, ¿qué te gustaría cocinar? Entonces yo sabía unas pocas cosas especiales que ellos hacían. Algunos quieren saber qué es. Una es pulao con vegetales y lo otro era kofta con, con calabacín y salía muy bien. Y a cada uno le encantaba eso. Y luego él me decía, eres muy especial y, el arroz, tenía un arroz basmati muy bueno. Y entonces el pulao, que es un plato con arroz, salía muy bien. Y yo me sentía que tan que una personalidad como él se interesara en lo que íbamos a cocinar y a comer. Esta naturaleza de cuidar, cuando estaba por irme, él tenía, él, entonces él nos daba unas sábanas para el tren y, y entonces íbamos en Pandap Bhavan y nos llevaban el equipaje y Baba se quedaba cerca y sacaba el pañuelo y lo agitaba para decirnos hasta luego. Y Baba, no nos olvides. Y entonces daba amor y recuerdos y decía, si yo los recuerdo a ustedes, ¿cómo voy a recordar a Shiv Baba? Es por eso que no los voy a olvidar y tampoco los voy a recordar. Y entonces está diciéndolo en hindi. Permanezcan felices, siempre permanezcan felices. Estas son las bendiciones que él daba. Y luego sus ojos se humedecían. Eso significa tengo tanto amor por ustedes. Es increíble cuando pienso de todo lo que hemos recibido y cómo Baba nos recibía y nos decía hasta luego. Entonces, la autoridad, pero en una forma muy, muy humilde. Él nunca decía nada mientras caminaba. Iba silencioso, observando, dando luz, amor. Y luego cualquier cosa que al observar él sentía que debíamos aprender, entonces él decía en la murli en la mañana lo que los hijos deberían hacer. Pero nunca señalaba directamente. Él decía las cosas, pero en una forma muy, muy hermosa. Lo mismo era con mamá. Entonces el sostenimiento de ellos era realmente único y creaba sentimientos profundos de amor.
el cuidado que se nos daba, el sostenimiento y cualquier cosa. Lo que siento ahora que puedo hacer es porque lo obtuve de ellos. Eso es lo que siento, que es la cultura Brahmin. Cómo recibimos a la gente, cómo la despedimos, cómo tenemos amor por todos. Y sé que muchos de ustedes han venido a Queens cuando no había nadie que cocinara en ese momento, porque así es la cultura Brahmin, donde son las semillas que Brahma Baba sembró, la humildad y un autorrespeto elevado y también respetarnos, también sabiendo que somos iguales. Todos tenemos las mismas sanskaras. Las sanskaras raíz son las mismas. Más lo pienso y más pienso, eso es lo que yo soy, eso es lo que somos todos. Y entonces, pero ustedes actúan de sus sentimientos originales internos y ustedes encontrarán que su sanskara raíz también es el altruismo y también la humildad. Om Shanti. Om Shanti, dear Mohini Om Didi. Shanti, querida Mohini Didi, buenas noches a todos. So nice to take us back to Muy these hermoso early ir days and hacia kind esos of primeros feel días Baba's presence y sentir la presencia de Baba ahora mismo. before I Y ask you antes complicated questions. de hacerle Just preguntas complicadas, solo decir que la atmósfera and you spent quite a few years en witnessing Brahma Baba's al ver a Brahma, la personalidad de Brahma Baba en los moments that you años, really hay algunos broke your momentos en que how you ustedes, really express that humility and cómo, how it really touched your heart, cómo, doing something to you or saying something else to you. cómo So I think we can take a little bit more of podríamos saber qué sintió Brahma Baba. para sentir el halva de la humildad de Brahma Baba. Yo creo que Baba era capaz de ver y reconocer las especialidades de cada uno y el rol futuro también. Y por supuesto, tal como lo mencioné, dar respeto a todo el mundo, cualquiera que fuera, lo que ellos pudieran hacer. Si alguno podía cortar solo vegetales, entonces, qué bien. Entonces, él les daba la tarea de acuerdo con su capacidad, pero para mí su forma maravillosa, sorprendente de dar la experiencia de la relación, esa es una, pero también ayudar al alma al darle las oportunidades de aprender, de ver lo que cada uno va a hacer en el futuro. Cuando yo era muy joven, el sentido en relación con comparación con las otras daddies, y él me daba muchas cosas grandes. Tienes que viajar, tienes que ir, porque yo era alta, era joven, pero muy madura, y yo le decía, ellas son senior, entonces ¿por qué voy a hacer yo una charla? Y Baba me decía, tienes que ir. Y una cosa que realmente no me gustaba en ese momento era viajar. Una casa buena, muy buena familia, todo muy confortable y por supuesto porque era una familia muy cuidadosa, había apego. Y aquí Baba quiere que yo vaya a todas partes. Entonces era una cosa difícil al inicio. Entonces yo hacía excusas.
Yo le decía, no, yo creo que no puedo ir. Pero luego comencé a aceptar proyectos. El primero fue en Jaipur, en un museo grande con hermanos senior y yo. Entonces, la forma en que él enseñaba y había humildad porque hacia una persona joven y era tan respetuoso él y cómo enseñaba cosas pequeñas incluso a mí, yo pensaba. Esa es mi gran sorpresa en la vida, su humildad. Fui a Jaipur, se me pidió ir, estuve en una universidad y tomé el tren que eran 5 horas en Delhi y volví el lunes. El presupuesto se me tenía que dar, entonces Baba dijo. Entonces Baba mandó una cantidad extra de dinero diciendo, tenemos que gastar en este edificio de museo. Y yo sé cómo gastar la plata de la yagya, haciendo mucho con el mínimo y también ser una imagen tal que muchos nuevos estudiantes empezaron a venir y ellos daban soporte. Yo haré esto, yo haré lo otro, yo haré. Entonces, cuando el museo se terminó, yo realmente no gasté nada. Entonces, fui a Maduan después de 2 meses de estrenado el museo. Iba, me dio una bienvenida y me dio un gran abrazo y me dijo, eres muy sensata. Y empezó a llamarme Mohan. ¿Por qué me llamas así? Porque sabes cómo ganar. Porque solo, ¿verdad? En general los hombres ganaban, entonces me llamaba Mohan. Pero si hay amor, las almas se inspiran y empiezan a fluir. Yo traje de regreso la plata, le dije a Baba. Aprendí tanto de cómo realmente hacer servicio humilde a la yagya, que fue lo que Brahma Baba me enseñó y lo he disfrutado hasta ahora. Todos esos principios, todo ese bhavna. Si tengo bhavna, los demás tendrán bhavna. Si no tengo bhavna, solo el intelecto. Entonces, los corazones de los demás no se abren. Esto es lo que puedo recordar. Muchas veces, como Baba cómo era cuidadoso, te hacía la bienvenida y te daba un abrazo. ¿Cómo se sentía? Hay un cuadro que está en mi cocina, que lo mantengo en mi cocina. Es Brahma Baba abrazando a otro hermano con una gran sonrisa. Y cuando yo lo vi, y entonces lo conservé desde que lo vi porque pensé tal vez podría ser yo que Baba me diera un abrazo. Es solo al abrir los brazos y dar una buena bienvenida. En muchos cuadros, ellos, cuando vamos a tomar una foto y todos se quedaban serios. No había muchas cámaras en esa época, era algo muy caro. Entonces tomábamos fotos. Muy poca gente tenía cámara. Entonces no tenemos muchas fotos. No tenemos muchas. Alguien me dijo que no tienes muchas fotos con Baba, pero es que no había cámaras, pero los recuerdos están. Y sonreía mucho. Baba siempre estaba sonriendo. Nunca sucedía que su cara no estuviera alegre. No sé si sonriendo, pero muy agradable, muy alegre. Y como le daba la bienvenida a todos. La primera vez que se me envió al centro a hacer algo, él me daba el programa, él daba el programa de qué hacer.
Y cuando fui, me dieron algo de jugo. Y en ese momento los centros no eran, realmente no tenían mucho. Entonces me dieron jugo y después me dieron comida. Y luego una hermana dijo, no se controló y dijo, Baba ya nos dijo que darte de comer y de beber. Y yo dije, no podía creer cómo él podía haber escrito qué me debían dar o qué debía yo comer. Entonces, cuidar en la medida en que uno... Entonces, cuidar de acuerdo con el tipo de vida que has llevado. Entonces, yo tenía una vida pues confortable y entonces él me ofrecía todo eso y llegar ahí y saber que él se había ocupado de eso. No es que uno escribía a todos los centros para que les dieran tofu y espinacas, ¿no? En todas partes donde iba había lo mismo. Fui a África y en todas partes había lo mismo. Era el alimento tradicional, pero lo que digo es que cuidar incluye, ¿verdad? Incluía eso, ver los detalles. Yo era muy delicada, pues el tipo de vida, porque yo fui una persona que recibió muchos cuidados. Además, fui muy afortunada. Me vieron como una persona afortunada, entonces salir y estar en centros. Entonces, donde fuera que yo iba, yo recibía lo que podía comer. No sé si se llama cuidar o qué. Ahora podemos, ahora apreciamos la cualidad de Baba y la personalidad y queremos ser como él. Tratamos a veces de ser humildes, pero es diferente de ser diferente. Y trato de ser Brahma Baba. Y cuando cuentas la historia de por adelantado que se le dijera a las personas que debías comer. Entonces, empezaron a viajar. Está contando una historia de alguien. Cuando viajo y voy a ver a mis hermanas Loki, siempre me dan las mismas cosas. Entonces, hablando de ser uno, de apreciar uno las cosas, su proceso en la relación con la humildad, ¿siente usted que usted estaba consciente de cómo usted se hizo más y más humilde o simplemente sucedió y no se dio cuenta en qué momento o tal vez al inicio sí, pero cada vez se volvió más y más? Yo pienso que cada virtud se expresa cada vez más y más al ir madurando nosotros en forma práctica. Entonces sí, nunca tuve esa conciencia de que soy más grande o especial o que tuve tal estatus. No tengo conciencia de estatus, siempre me recuerdo, este es tu papel y esto es lo que debes hacer. Pero yo amo ser una persona normal, humana. No, todos tenemos esas cualidades, pero cuando se trata de la práctica, entonces tenemos que ser un poquito sensatos también. Yo realmente disfruto cuando se trata de pensar en Brahma Baba, en la humildad de él. Estaba tan lleno de autorrespeto, donde uno no se compara con nadie, no tienes ni sutilmente pensar que un día obtendré esto, no.
mucho contentamiento, y la humildad tiene un tipo de contentamiento, y este es mi regalo de este nacimiento. Siempre estoy contenta, y cuando veo a Dios digo, muchas gracias, me has dado tanto. No pido para mí, sino para otros. Es decir, dar sakash para que obtengan lo que quieren. Pero no sé cómo expresarlo, pero cualquier proceso en que yo haya estado ha sido muy hermoso y me siento muy feliz acerca de ello. Y siento que Brahma Baba me ha ayudado muchísimo en la relación con la fuente, con la naturaleza, ¿sabes? Cómo interactuar. Aprendí mucho de Brahma Baba. Sabemos que uno de los enemigos de la humildad es el ego, por supuesto, y es extraño ver que a veces podemos ver el ego en otros, pero no necesariamente en nosotros. Entonces, en Occidente se nota que muchos, tal vez por karma o... Yo no era humilde cuando vine a Baba, era una persona buena, pero muchos se quejaban de mi ego, un ego muy francés y muy masculino, ese tipo de ego. Entonces, si usted recuerda, el profesor que tuvimos en los primeros días en Montreal, ellos se quejaban del ego de Eric. Yo trataba de ser humilde, pero no podía forzar la humildad, no podía pretender. Yo podía estar callado y podía evitar expresar la ira, pero forzarse uno a ser humilde no es fácil. Lo llamamos modestia falsa en francés. Pretendes ser humilde, pero no. Entonces, si tratamos de entender de dónde viene, qué es lo que trae la humildad, ¿es el estado incorporal o es tener muchos choques con nuestro ego que al final lo dejamos ir? Yo creo que la conciencia del alma emerge y se convierte en autorrespeto. Cada vez más uno reconoce más las cualidades propias y las de los demás en conciencia del alma. Entonces la humildad es autorrespeto. La humildad se mostraba al respetar a las madres y a las hermanas jóvenes, decir saludos a las madres y él plegaba las manos, juntaba las manos. La humildad emerge de la conciencia de alma hacia el autorrespeto y después la humildad. No sentir que solo si uno lleva una guirnalda, uno es exitoso. En una forma de contentamiento y autorrespeto. Cuanto más permanezca uno en conciencia del alma, uno reconoce muchas de las cualidades buenas propias, las virtudes propias como las sanskaras raíz, y al reconocer uno empieza a usarlas. Entonces no sé qué tipo de ego tenía usted, pero ya se fue, desapareció. Desde que lo conocí, usted ha sido muy respetuoso y sí, algunas veces no está usted feliz, pero la mayor parte del tiempo yo vi que yo no sé de dónde tenía usted esta cultura de respetar a los demás y de amar y de cuidar. Entonces sí hay humildad en todo lo adquirido. Vino de mi educación con las y la yagya de usted, los ejemplos. A veces trato de entender la diferencia entre humildad como un poder. A veces se llama un gran poder y a veces es una virtud y a veces una cualidad.
Y si lo vemos como una sanskara o sanskara raíz, ¿qué vería uno como la raíz como la raíz, la sanskara raíz? ¿Cómo llega a ser una sanskara? Yo creo que cuando hay humildad, hay un tipo de gentileza, una naturaleza respetuosa, no siempre pensando yo tengo la razón, no, o mi forma es la única, sino debería ser todos juntos. Yo creo que básicamente la sanskara raíz es más cuando uno puede estar junto con otros, pero tampoco somos como, estamos como por debajo de otros. Entonces la gente dice que a veces puede la gente aprovecharse, pero la humildad tiene una fuerza y se muestra en una forma muy, muy buena. Entonces trato de ver cómo cada uno puede reconocer que mi sanskara raíz es la humildad. Es fácil ser dulce, por ejemplo. Yo sé cómo ser dulce muy fácilmente, pero podemos ponerle azúcar y hacerlo dulce, pero la humildad es difícil simplemente ser humilde. No es. Usted mencionó, por ejemplo, ya se nos acaba el tiempo, pero mencionó la sencillez como un aspecto de la humildad y mencionó acerca de las habitaciones de daddies, de las daddies, y estaba viendo mi apartamento, viendo cómo recuerdo cuando vino Daddy Yankee para un retiro y dijo, Brahma Baba era tan real, comía muy poquito. Cuando fuimos a almorzar, entonces habían cocinado en grandes ollas y todo el mundo estaba comiendo. Y al pasar donde la hermana le decía, hermana, muy poquito, muy, muy poquito, porque ella dijo que Brahma comía poquito y entonces todos comimos poquito y todo el alimento sobró. Entonces Baba le fueron a decir a Daddy Yankee eso, que le había sobrado la comida porque nadie había querido comer mucho. Y entonces Daddy dijo, ustedes son vudus, no entendieron. Cuando ustedes tengan el estado Brahma Baba, entonces comerán poquito, pero todo lo que quedó en la mañana se lo van a tener que comer por la noche. Ahora, entonces hoy voy a remover todo de mi apartamento, todo. Voy a quitar todo para que sea simple. Antes de dar el regalo, cuando ella venía a mi habitación en Peace Village, ella decía, ay, me gusta esto, un globo con un ángel adentro. Y luego decía, ay, esto me gusta también. Y yo le decía, tómalo. Y ella decía, Hansa, llévatelo y lo pones en mi mesa cuando llegue a Londres. Y más tarde ella empezó a apreciar los pequeños regalos que se le daban. Tenía una pequeña estatua de Mira y también, entonces yo creo que lo que hacíamos era compartir hermosos regalos y es bueno mantener algunos regalos. Y entonces hay muchos regalos muy bellos. Entonces creo que es bueno también disfrutar. En el tiempo de Brahma Baba había muñecas y regalos muy bonitos. No estaban en la habitación, las mantenía la Chudadi. Y luego nos entretenía en la tarde y traía todos estos juguetes y nos entretenía con ellos. Está bien, la simplicidad es muy buena, pero está bien tener ahí los regalos.
no cosas muy caras, pero de manera que la atención de todos vaya hacia eso. Entonces voy a mantener lo que tengo. Y también comer debidamente. Sí, yo sé. Muchas gracias, Didi, Mohini. Y este tema de humildad nos podría tomar muchas tardes. Habrá una continuación, estoy seguro. Y ahora la hermana Gayatri va a venir con estos pensamientos maravillosos. Algo más que memorizar para mañana, alguno hermoso. Gracias por eso de nuevo. Gracias de nuevo, Didi Mohini, Gayatri. Gracias, Eric. Observen, yo puedo ver cuando veo tu cara roja como un tomate. Cuando la hermana mencionó que en Canadá había recibido en todas partes la misma comida y entonces tu humildad se muestra en tu cara como un tomate rojo. Entonces hoy estamos preparándonos por la sanskara raíz de la humildad para mañana. Si solo pusieran la sanskara de la y luego les damos la frase. Estamos viendo la sanskara raíz de Brahma Baba de la humildad. Una de las cosas que es conectar los derechos y respeto, autoridad y amor, ser compasivo y perdonar, y luego conectar eso con la frase del día. Ahora tienen un contexto conectado con el cual practicar y embeber la frase de Baba sabiendo que la humildad tiene una profundidad. Entonces, puse otra R que es responsabilidad para mí. Para mí la forma en que Baba expresaba esta especialidad era que Baba recibía derechos como él tenía los derechos y los derechos son libertades. Entonces pienso que el primer derecho que Shiv Baba le dio a Brahma Baba era esa libertad de ser de arrogancia, libertad de ego. Entonces el padre Brahma, al recibir estos derechos y esta libertad, también estaba protegido y estaba protegido por los principios espirituales, por las enseñanzas de que lo que iba a ser revelado por medio de él, pero también iba a seguir ese Srimad y las responsabilidades que Shiv Baba le dio eran también tareas y las tareas que se le dieron, que le dio Shiv Baba, eran la forma de la yagya, las costumbres, sistemas de la yagya y el servicio de la yagya. Y el respeto que Brahma Baba recibió era, porque tal como ustedes van a ver de la frase, era el respeto que él tenía por sí mismo y Shiv Baba tenía hacia él. Eso vino la verdad, eso se convirtió en la verdad y fue algo que él inculcó aún antes de que Shiv Baba entrara en él. Entonces el autorrespeto lo hizo digno y así le dio respeto a los demás. Esa es una forma muy fuerte de humildad en la vida de Brahma Baba. Lo otro es autoridad y amor. La humildad conectada con esto es muy interesante porque Brahma Baba, de hecho, era la última autoridad que él tenía, era que él vivía en la autoridad del amor de Shiv Baba, como carruaje de Shiv Baba. Y entonces, al vivir en la autoridad del amor de Shiv Baba,
como carruaje, Shiv Baba también podía manifestar su presencia y poderes, no solo almas individuales, sino al mundo entero. Entonces Brahma Baba se convirtió en el Prajapita Brahma del mundo. Brahma Baba tenía que jugar un papel secundario y esa humildad que salió es una sanskara raíz que vino de la semilla, de la sanskara semilla del amor, y él vivía en la autoridad de ese amor. Y el tercer aspecto, que es la compasión y el perdón. Brahma Baba, por supuesto, fue conocida, su humildad brillaba por todo, su bondad, su compasión y su capacidad de perdonar. Y eso era la verdad en su corazón. No solo vino de las enseñanzas, sino que en forma genuina salió de su corazón. Y su humildad era totalmente evidente en la forma en que él trataba a las almas, especialmente las almas que lo difamaban y lo rechazaban. Y entonces él experimentó mucha difamación, pero siempre le dio a las almas un sentimiento de bondad, de compasión. Yo creo que porque él hizo esto, la humildad que vino cuando él les está dando esa compasión cuando lo difamaban, realmente protegió su corazón de ser tocado, porque su corazón no era tocado, él no tenía nada que él solo daba. Entonces, pero y luego se volvió, como dice en la frase, ¿cómo me voy a preocupar si soy el servidor de esa autoridad? Él se volvió compasivo y capaz de perdonar, y aquí tenemos la frase. Entonces, viendo la humildad que tenía Brahma Baba como sanskara raíz, viendo sus derechos y la responsabilidad y la autoridad y el amor y la compasión, y entonces todo eso dentro de la sanskara raíz de la humildad, y luego escuchar esto que Brahma Baba decía de sí mismo, que hizo esto muy profundo en su vida. Él decía: oh Señor, nada se puede hacer sin tu orden. ¿Qué importa cuando yo soy el servidor de tal autoridad poderosa? Yo soy la verdad y pertenezco a la verdad. Para mí, la humildad es grandeza. Esta es la grandeza de Brahma Baba, que mostraba la humildad en todo. Pero esta va a ser la práctica de mañana y creo que lo vamos a disfrutar mucho. Om Shanti. Welcome to a Vyakti Journey. Bienvenidos al viaje a Vyakti. Clase de la noche. Escuchen las versiones elevadas de Bab Dada. Disfruten la fragancia de Madhuban. Hola al clan Brahmin, Namaste. Nosotros comemos, jugamos y caminamos con el Padre, hasta cantamos con Él.
También cantemos yo como contigo, yo me siento contigo. ¿A quién me refiero? ¿Usted es a Krishna? Con Krishna habrá deidades que se sienten y coman en el reino. Aquí están sentados y comiendo con el Padre. Es con el Padre Supremo, el alma suprema, que los hijos juegan cricket. Es ahora la estación del monzón y muchas veces Baba sacaba su cama fuera por la noche y dormía ahí. Muchas veces caía la lluvia por la noche y él corría de regreso hacia adentro. Muchas veces sucedió así. A veces eran las 2 de la mañana, la lluvia caía repentinamente, él se levantaba y se resguardaba de la lluvia. La lluvia hacía que Baba se levantara, pero él se sentaba a recordar a Baba. Hay un ingreso mientras está en el recuerdo, hay un ingreso enorme en el recuerdo. Baba dice, recuérdenme a mí y pueden ganar un gran ingreso en el recuerdo. No es que ustedes recuerden el paraíso, ¿no? Baba no pide que recordemos el paraíso. Él dice, Man Manabab, primero recuérdenme solo a mí y se volverán amos del paraíso. Tenemos que recordar al Padre y es muy fácil. Madres, ¿lo encuentran difícil? ¿Cómo no pueden recordar a Baba? ¿Qué tipo de hijos serían aquellos que no pueden recordar a Baba? ¿Han escuchado algo así de los hijos que dicen que no pueden recordar al Padre? Es imposible. Solo una vez que los hijos tienen fe, entonces es fácil recordar. ¿Por qué ustedes se confunden en esto y lo olvidan? Baba dice, Maya es muy inteligente. Ustedes deben haber escuchado la historia de Gulbakabali. Es una historia donde un gato se mantiene apagando la lámpara para que no puedan seguir el camino. Nosotros hijos queremos recordar a Baba, pero Maya pone obstáculos. Baba viene y nos permite ser victoriosos sobre Maya, el gato. Ok, ¿qué hora es? Si alguien necesita alguna salvación, entonces que lo diga. Un profesor Brahmin es responsable de cuidar de aquellos que vienen aquí por su alimento, etcétera. Hijos, no sean tímidos en ninguna forma. Alguien podría sentir, quiero una manzana, o quiero un mango, o quiero esto, lo otro, quiero Coca-Cola. Algunos dijeron que querían kulfi. Achá, kulfi, sí. ¿Dónde está Boli Daddy? Boli Daddy, podemos darles de comer golgapa, panipuri. ¿Y qué más dijeron? Kulfi. ¿Dónde está Om Prakash, el emperador de Delhi? Él es de primera clase. Om Prakash, levanta tu mano. Haz kulfi mañana. Perdón. Mañana es lunes, entonces haz kulfi y también pone algo de pulpa de mango en ello. Al ver a los hijos ser felices, el padre también se vuelve feliz. El padre sabe bien que cada kalpa se encuentra con estos hijos. Ningún sannyasi ni nadie más puede decir esto. Los hijos también saben cuando se les pregunta que nos encontramos con Baba el ciclo anterior. Nadie entiende el significado de esto. Cuando ellos escuchan la palabra kalpa, piensan que debe haber sido miles de años antes. Mantengan encendido el abanico, hijo, porque está un poquito caliente aquí. A los dulcísimos hijos amados, hace mucho tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y buenas noches.
तेरा दुलार नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार. Om Shanti. Om Shanti. Quiero darle las gracias al equipo Avyakti. Fue muy bello, único escuchar la Murli de Baba. Tan natural como Baba decía y lo que compartió Didi también.